Vamos a dar inicio en este instante a este espacio. Muchas gracias a todos ustedes por participar. El objetivo de este webinar se centra en solucionar las inquietudes que ustedes tengan sobre la herramienta Frame Tool. Sin embargo, antes de entrar en materia, les voy a contar cómo les voy a plantear este espacio para que sea lo más ordenado posible. Entonces, en primer lugar, voy a hacer una introducción de alineamiento sobre la herramienta. Posteriormente, voy a compartirles mi pantalla para que podamos hacer un recorrido sobre la misma, dándole las principales recomendaciones al respecto, y haré unas pausas con base, vayamos avanzando sobre las diferentes hojas de cálculo para que ustedes vayan planteando las distintas inquietudes al respecto. Voy a compartirles en este momento primero mi video, luego lo cancelo para poderles compartir la pantalla. Entonces es un placer saludarlos. Hoy estoy desde Medellín, Colombia, y pues bueno, bienvenidos. Primero que todo quiero contarles que en el marco del módulo de planeación estratégica, esta herramienta tiene un uso fundamental, pero más allá de lo que tiene que ver con descargar un balance de unos estados financieros en esta herramienta, que nos permita hacer un seguimiento, quiero compartirles que en mi experiencia, el uso de estas herramientas va más allá de un Excel, de horas invertidas y tiempo invertido en ello. En las entidades de microfinanzas hoy en día buscamos siempre fondeo, estamos pendientes de buscar soluciones que permitan incrementar las negociaciones para sustentar las operaciones con diferentes entidades, ya sea fondos de inversión internacionales o locales. Y les quiero contar que precisamente en estos últimos 2 años, el 100% de los fondos internacionales a los cuales les hemos tocado puerta, tanto europeos como en Estados Unidos o unos latinoamericanos, cuentan con herramientas específicas muy similares al Frame para poder hacer análisis financiero de las entidades. Entonces, hoy en día, el uso de esas herramientas tiene un uso estratégico, más allá de las planeaciones que todos hacemos en Excel, sobre el crecimiento de la cartera, sobre los estados financieros proyectados a 5 años, planes operativos a 12 meses, etcétera, etcétera. Las entidades tienen que empezar a prepararse para poder responder a los requerimientos de información. Cada fondo, hoy en día también he observado que algunos fondos se han dado cuenta que esto demanda mucho tiempo por parte de algunas entidades, y están tratando de unificar los famosos fact sheet o estas hojas de cálculo, porque a veces resulta un poco engorroso que tengamos que tener una hoja de cálculo para el fondo A, para el fondo B, para el fondo C, y todos terminan pidiéndonos la misma información, pero en formatos diferentes. Realmente, mi recomendación, y si algunos de ustedes lo han vivido, es que las organizaciones en las cuales ustedes trabajan, las que lideran hoy en día o lleguen a liderar, deben estar preparadas para suministrar información que genere confianza al inversionista, que genere confianza al fondeador, ¿sí? Entonces, cuando nosotros recibimos un requerimiento de información y no respondemos de manera oportuna a dicho fondo, empieza a generarse, digamos, una inconformidad o inquietudes por parte de estos terceros sobre el futuro de una relación o de una alianza. Si hoy en día nos demoramos con esta información, pues ¿cómo será cuando ya seamos socios? ¿Cómo será cuando ya seamos aliados estratégicos en fondeo? Cuando el fondo necesita un requerimiento de información rápido para ver cómo van las cosechas de cartera, para ver cómo van las cascadas, el rodamiento de la cartera, cómo va la calidad, cómo va la productividad, cómo va el cumplimiento de los objetivos del plan estratégico. Entonces, realmente esta herramienta es un ejemplo de lo que nos permite medirnos qué tan rápidos estamos nosotros y qué tan competentes somos y son nuestras entidades para responder a los requerimientos de información de estos terceros. Entonces, sí les invito a que más allá de que a veces nos guste, nos parezca un poco tedioso, veamos el enfoque estratégico que estas herramientas puedan tener, ya que esta es una herramienta, digamos, básica, pero
pero sí valoremos mucho y hagamos un diagnóstico. ¿Cuánto nos estamos dispuestos nosotros y cuánto estamos nosotros tardándonos para ejecutar un requerimiento de este estilo y suministrar la información en tiempo acelerado a los requerimientos de información de los fondeadores? Dicho esto, les voy a compartir entonces ahora mi pantalla para que nos introduzcamos directamente en la hoja de cálculo. Ahí deben estar viendo ya la hoja de cálculo. Si alguien me puede regalar un check, por favor, para confirmar que la estén viendo, les agradezco. Perfecto. Gracias, Javier. Listo. Entonces, bueno, básicamente entonces, CEP Network, con la alianza de otras entidades, incluso Global Partnerships, entidad con la cual también he tenido la oportunidad de negociar, estamos en proceso de fondeo con Global Partnerships en este momento, precisamente, crearon esta herramienta que permite de manera ordenada entender los estados financieros de una entidad. Ya hoy en día en América Latina ya prácticamente el 100% de los países tienen sus estados financieros con normas bajo NIF, ¿sí? Bajo normas internacionales de información financiera. En Colombia las adoptamos de manera tardía. Entonces eso plantea un reto para poder que sea homologable la forma de análisis de la información de las entidades. Entonces, este informe pues no es perfecto, esto no es perfecto porque hay unas cuentas, hay unas formas, hay unas partidas, hay unos PUC que pueden variar entre los diferentes países o entre las diferentes entidades. Lo importante acá es ver cómo podemos de manera lógica ir acomodando las diferentes cuentas en las partidas que aquí nos están pidiendo. Entonces, pues usamos lenguaje en español. Esta página tiene unos botones aquí abajo en color gris que al final nos van a permitir resetear el archivo, como es el borrar todos los elementos, o hacer backups. Al final vamos a ver cómo hacemos los backups y cómo creo un archivo de exportación de datos. ¿Listo? Luego, cuando empezamos a trabajar, lo primero que debemos hacer es configurar la página. En este espacio nos permite darle una titularización al nombre de la entidad. En este caso le puse Banco de Prueba, País Colombia, tipo de institución, una IMF en Colombia. En margen de error, ustedes ven que nos aparecen diferentes opciones. La recomendación es que nos dejar un rango de 10, que sea señalar como errores todas las diferencias en exceso de 10, y nos van a marcar los errores en color rojo, como vamos a ver más adelante en las siguientes hojas, y nos dice la referencia de la celda para poder proceder a la revisión y corrección de los mismos. Entonces acá lo que nos dice el manual que ustedes tienen, que está en inglés, desafortunadamente no lo tenemos en español, pero pues nos ayuda mucho que nos permita cambiar de idioma en la herramienta, es que usemos señalar como errores todas las diferencias en exceso de 10. Si quisiésemos ser mucho más rigurosos, pues lo podemos hacer con exceso de 1, pero para efectos prácticos lo vamos a hacer así. Año para datos actuales, por supuesto los estados financieros son comparativos. En este ejemplo y en el estudio de caso que ya Carlos Ábalo subió al Moodle, vamos a observar que el estudio del caso corresponde a los estados financieros de una entidad real, es un banco de microfinanzas acá en Colombia, y ya tiene los estados financieros con notas al cierre del ejercicio 2017. Entonces es muy interesante porque vamos a ver la evolución de la entidad del 2016 a 2017. Para este ejemplo práctico, datos actuales 2017, mes inicial del año fiscal, pues enero, entonces ponemos 1, ¿sí? Para que él en automático tome de enero a diciembre. Esto se mostrará como AF17, es decir, año fiscal 17, y lo contrastará con el año fiscal 16 o los demás años que queramos hacer la comparación, ya que esta herramienta nos permite hacerlo para los años que nosotros deseemos. La frecuencia de los datos es lo que les estoy diciendo. Entonces, la primera es año fiscal 17, dice elija la frecuencia de datos. Entonces tenemos ahí la opción de utilizar datos mensuales si quisiésemos correr un análisis de seguimiento mensual de los estados financieros, trimestrales o anuales. Es bastante flexible en ese sentido la herramienta. Para efectos de este ejercicio, del caso práctico,
pues vamos a utilizar a cierre de años fiscales. Entonces, vamos a colocar ingresos de datos anuales. Inmediatamente fíjense que nos arroja una corrida de hasta de 5 años, entonces vamos a compararlo con los datos del año fiscal del 2016, ¿sí? Entonces ahí le ponemos ingresar datos anuales también, y para efectos del ejercicio, como vamos a contar con un estado financiero que tiene 16 a 17, no más vamos a comparar 2 años, entonces le vamos a poner en las demás celdas, no ingresar datos para este año, no ingresar datos para este año y lo mismo para el año 2013, ¿de acuerdo? Deben marcarlo porque si no lo señalan les va a aparecer error, ¿sí? Entonces lo vamos a dejar ya está programado para analizar un estado financiero comparativo, año fiscal 17 y 16. Si seguimos bajando, la herramienta nos permite hacer conversión en monedas extranjeras. En este ejercicio no lo vamos a utilizar. Vamos a parametrizar que sea solo moneda local, pero pues ya ustedes saben que si quisiesen y si tuviésemos la necesidad de hacerlo en euros, en dólares, pues es posible hacerlo. ¿Listo? La elección del método flujo de fondos, vamos a usar el método directo a efecto del método de flujos de fondos y nos permite hacer habilitar algunos ítems, dándole clic a los ajustes a las cuentas definidas por el usuario, análisis de pronósticos de varianza y parámetros de benchmark, si quisiésemos hacerlo. Para efectos prácticos no los vamos a marcar. Las previsiones para 2017 también hay que parametrizarlas en coherencia con lo que hemos parametrizado en la parte superior, de tal manera que lo vamos a parametrizar para ingresar los datos de carácter anual. ¿Listo? Acá en las previsiones para, si quisiésemos hacer una proyección, por ejemplo, hasta el año 2021 o por algunos periodos adicionales, 2018 o 2019, pues lo pudiésemos hacer. Por ahora no lo vamos a habilitar porque en el ejercicio inicial de descarga de datos vamos a hacer es un comparativo, pero es muy importante que aquí ustedes mismos pueden correr las proyecciones. De hecho, la entrega final del frame incluye una proyección a 3 años, ¿sí? Es decir, 18, 19 y 2020 de los estados financieros con base en unos supuestos que ustedes deben diseñar y pues para ello pues está la explicación se las iremos colgando en el Moodle para que tengan en cuenta los requerimientos para este informe final. Hay unos aspectos adicionales, si se cuenta con la información, muy importantes, ya que en microfinanzas no solamente contamos con una planeación financiera en el marco de la planeación estratégica, sino que también contamos con unos indicadores estratégicos de alcance social y de impacto social, ya que nuestra industria converge con la doble misión de rentabilidad financiera y de rentabilidad social. Por eso podemos, por ejemplo, habilitar los indicadores por género, y al habilitarlo, en las siguientes páginas nos va a permitir y nos va a solicitar la información al respecto para poder llevar las estadísticas y las proyecciones que quisiésemos hacer en algún momento determinado, ¿de acuerdo? De la misma manera, si tú lo marcas, habilitar la opción la opción para agregar sucursales, pues nos va a mostrar la entidad en su contexto global, que es lo que vamos a hacer en este momento. Pero ya en la vida práctica, si ustedes desean hacer, digamos, hacer la segmentación por centros de costos, por regionales o por agencias, pues la herramienta también lo permite. Entonces, y por supuesto, pues agregaríamos una hoja con los datos de la sucursal, el número de sucursales mayores a 1, si quisiésemos hacerlo de manera desagregada y con mayor nivel de detalle. Para este primer ejercicio, la sugerencia es, pues vámonos con una sola, hagámoslo primero con una perspectiva global, pero pues ya ustedes deben tener conocimiento que la herramienta es flexible en ese sentido. Como les decía al inicio, una vez hemos descargado toda la información, pueden retornar a esta página de ingreso de datos y crear un archivo para poderlos exportar de manera práctica e incluso importar datos de un archivo de un frame que ustedes hayan hecho en otro ejercicio. Bueno, entonces vamos al ingreso de los datos. Una vez configurado ya los campos
y la estructura con la cual vamos a trabajar, empezamos a descargar la información en el frame, que ya varios de ustedes me han escrito que ya han avanzado. Fíjense en la parametrización. Entonces ya tenemos un año fiscal 2016, ¿sí?, al cierre de 31 de diciembre, y tenemos un año fiscal al cierre de diciembre de 2017. También tenemos la posibilidad de poner los objetivos planteados al cierre de 2017 para poder determinar las desviaciones a que haya lugar, ¿de acuerdo? Bueno, en Frame solamente nos permite ingresar datos en las zonas de color gris, ¿sí? Y hace unos cálculos automáticos, y normalmente los valores agregados pues los arroja directamente como ocurre con los ingresos financieros. Esta página nos permite descargar los rubros del estado de resultados, vamos a ir bajando luego al balance y nos permite también pues descargar información para otros estados financieros como el flujo de caja, flujo de fondos y de efectivo, etc. Entonces, en este ejercicio, lo importante acá es, recuerden que esto no es, eso es un genérico. Entonces nos vamos a enfrentar a un reto y ustedes se van a enfrentar a un reto importante con la actividad que les acabo de subir, Carlos, hoy. Les hemos planteado unos estados financieros de un banco de microfinanzas, como les decía, que tiene unas partidas que no necesariamente están nombradas con el mismo título, ¿sí?, que está en el frame. El reto es aprovechar la explicación que está en la columna F, en donde nos dice qué son ingresos financieros de la cartera de préstamos. Con ese concepto, vamos desagregando qué son intereses sobre la cartera de préstamos, cargos y comisiones sobre cartera de préstamos, y así cada rubro, con base en la explicación de la columna F, podemos inferir e interpretar qué de ese balance que está propuesto en el caso de estudio debemos sumar. A veces va a ser necesario agrupar algunos rubros, ¿sí?, que acá pues podemos acomodar de manera unificada, ya que, como les comento, ese es un software que nos plantea una estructura general y genérica. Entonces, no se preocupen si existe un rubro que no está acá y ustedes de pronto duden en dónde poderlo ubicar. Entonces, si la columna F responde a esa respuesta de, ok, estos dos rubros yo los puedo unificar acá porque no hay más campos, pero pues contablemente hay una lógica y una coherencia, pues lo hacemos de esta manera. En caso contrario, si tienen inquietudes, estaré muy atento a atender sus dudas en cada uno de los 4 foros propuestos. Recordar que es una actividad grupal, es importante que esto lo trabajen en equipos, es importante que hagan debate, es importante que se pongan de acuerdo para atender todas estas inquietudes que se lleguen a presentar, ¿de acuerdo? Bueno, entonces en este ejercicio yo tomé unos estados financieros y empezamos a descargar los intereses sobre la cartera de préstamos, ¿sí? En esta fila no es necesario poner ingresos adicionales, las comisiones, por ejemplo, adicionales que se cobren sobre la originación de microcrédito u otros que tengan, van más abajo. Empezamos a poner 16, 17 y de esta manera vamos interpretando y descargando en el frame los valores para cada año fiscal, ¿de acuerdo? Vayan por favor tomando nota para cuando terminemos este recorrido, empecemos a entrar en materia con las inquietudes que ustedes tengan, ¿sí? En gastos financieros es igual, recuerden que... Ok, me escribe Ángel Yepes, me dices que la voz está entrecortada. ¿Me puedes confirmar si ya se solucionó y en este momento me están escuchando bien? Muchas gracias, Ángel. Entonces, así sucesivamente, vamos descargando la información del estado de resultados. En los gastos financieros nos arroja la sumatoria, ¿sí? Y acá en la columna G nos dice qué filas o qué celdas específicamente está sumando, para que ustedes puedan hacer los chequeos. Déjame ya miro, Edwin. Profe, por favor, ¿se puede mover con el mouse para hacer seguimiento? Ok, dale. Entonces, en gastos financieros, estas 2 celdas pues, se calculan en automático, estén pendientes del estado financiero que yo les envié, que les hemos planteado,
para que los rubros no se les vaya a quedar nada por fuera, ya que hay que agrupar algunos ítems de gasto, así como hay que agrupar algunos ítems de ingreso, pues el reto que ustedes tienen es inferir, bajo la lógica contable, a qué partida cargar o hacer alguna sumatoria, ¿de acuerdo? Entonces, en gastos financieros te está sumando I8 más I11, entonces en gastos financieros sobre pasivos de financiamiento está sumando I9 más, más 110, entonces vamos haciendo el seguimiento para estar tranquilos que vamos teniendo en cuenta cada valor y al final ese subtotal pues nos debe cuadrar con lo que está en el balance. ¿Sí? Acá los gastos de intereses y cargos sobre depósitos, digamos en este ejercicio fíjate que se descargó, lo descargué directo, ahí no hice ninguna agrupación en ese ejercicio, ¿sí? Al igual que los gastos en intereses y cargos sobre las obligaciones, voy bajando. Si quisiésemos habilitar o indexar a la inflación el gasto, lo podemos hacer con esta pestaña. En este ejercicio no lo indexé, ¿de acuerdo? No está indexado a la inflación, ya son ejercicios cerrados, pero está la opción libre, ¿de acuerdo? En otros gastos financieros, pues acá ponen los valores correspondientes a las zonas grises. Y acá, por ejemplo, fíjense que el valor de los préstamos recuperados en la columna F deben tener precaución y leerlas todas. En este caso los debemos poner en valores negativos, pues en lógica, para que la lógica contable no nos altere los subtotales que va resumiendo la herramienta. Aquí yo hice unas agrupaciones, por ejemplo, sumé dos rubros del balance porque fue necesario, ya que estaban desagregados en ese balance, pero hacen referencia al valor de los préstamos recuperados. Entonces, cada celda les permite formular. Entonces, fíjate que acá yo puse nominalmente los dos valores que en el balance original planteado estaban establecidos y lo multipliqué por -1 para que ese valor me dé negativo. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes pueden formular cada celda para que pues, se les facilite el trabajo y también es mejor hacerlo para que cuando si algún subtotal o algún total no les cuadra en la cifra final, ustedes puedan hacerle seguimiento a qué valores digitaron. Entonces acá, ok, hay 29.365, en este caso millones de pesos colombianos más 5.243 millones de pesos. Si ustedes lo suman en una calculadora aparte y escriben acá el valor final, pues se nos puede perder esa trazabilidad y esto nos facilita el análisis y la corrección del frame en algún momento determinado, ¿de acuerdo? Los gastos operativos, aquí realmente no creo que tengan mayor inconveniente, de acuerdo, debido a que pues, los rubros son muy coherentes con la contabilidad, digamos, tradicional, pero si llegase a ser necesario agrupar, pues pueden hacer las agrupaciones que ustedes consideren necesarias y pertinentes, ¿de acuerdo? Mira, acá por ejemplo, en los gastos administrativos, en el balance que se plantea, o en este ejemplo, la estructura del balance tenía una desagregación importante de gastos que obligó en este ejercicio a sumar tres valores, ¿sí? 36 millones, más 31.487 millones, más 37.381 millones. Entonces ahí los agrupé y puedo hacer seguimiento para hacer checks y que no se me vaya a quedar nada por fuera en dado caso que no me cuadre, ¿de acuerdo? Lo mismo en este ejemplo está para el año 2017. Continuamos entonces descargando la información, van siguiendo cada zona gris, se sugiere que sea ordenado, no se salten, eviten saltarse para efectos de no dejar nada por fuera. La otra recomendación, si ustedes quieren pues imprimir y tienen la hoja impresa, ir subrayando lo que ya van descargando en el frame para pues ir haciendo checks y que al final todo esté al 100%, y si hay algunos errores pues ya ustedes los van yendo a solucionar. Luego, el balance general plantea la misma metodología, ¿sí? Acá en efectivo y disponibilidades, pues básicamente se descargan directo el valor del balance y hacen el mismo ejercicio para cada uno de los rubros. Si hay necesidad de hacer agrupaciones, vamos haciendo agrupaciones. Y se van a encontrar con esto que estoy subrayándoles en este momento, ¿sí? Estos valores de la fila número 7, ¿sí? Es el conteo de los errores que ustedes que se van generando con base en la descarga de la información al archivo. Entonces,
Tengo 5 errores reportados para el 2016, 5 errores reportados para el 2017, ¿sí? Y también te dice cuál es el monto del descuadre. Yo estoy descuadrado, el 2017 está descuadrado en 15.123 millones de pesos. Entonces, pues, ya ustedes, ya eso nos permite, pues, a nosotros revisar qué está ocurriendo e ir revisando los errores. Normalmente, si los subtotales les van cuadrando, no deberían haber errores. Pero pues la idea es que eso sea cero, por supuesto. Y recuerden que solo nos plantea errores cuando están mayores a 10. Si seguimos bajando, pues vamos a la parte ya de resultado neto, provisiones de recuperación. Las provisiones de recuperación se descargan. Acá en este ejercicio, fíjense que también recuerden que el valor de los préstamos recuperados, como son una recuperación, deben ir en negativo. Es posible que les toque también agrupar. Recuerden que lo pueden formular para hacer el seguimiento del cual les he comentado y lo multiplican por -1, como está en este ejemplo, para poder hacerlo bien y que no se vaya a descuadrar el estado financiero, ¿de acuerdo? Entonces ustedes, fíjense que acá lo que estamos haciendo es descargar toda la información del balance. La primera vez puede resultar un poco engorroso, pero a medida que ustedes van haciéndolo, pues por supuesto que resulta ya más fácil. Ya cuando sale uno del estado financiero, del estado de resultados, de pérdidas y ganancias, pues ya el resto de los rubros y cuando entremos al balance general, pues se facilitan de manera importante. Si hay una inquietud, por favor tenganla ahí presente, que ya en un rato pues voy a dar pues, la instrucción para que empiecen a manifestar las preguntas. Yo las leo y vamos discutiendo al respecto, ¿de acuerdo? Miren acá en la fila 133 de total activos, acá nos está diciendo en la columna G que celda se está sumando para hacer los checks en dado caso que no nos esté cuadrando, ¿de acuerdo? Descargamos entonces los pasivos y al final, pues, una vez terminemos, validamos que no hayan errores y esté pues todo correcto con base en el estado financiero real, ¿de acuerdo? Una vez descargamos la información, la siguiente página, que dice resultados no ajustados, básicamente es la misma hoja, ¿de acuerdo? La misma hoja, ya resumiendo, digamos que aquí si te das cuenta no hay celdas grises. Entonces el ingreso de datos que está en color azul, que es esta hoja de cálculo que está acá que estoy señalando, ahí es donde ingresamos o modificamos la información, ¿de acuerdo? Solamente ahí. Y en resultados no ajustados, ya vamos a ver el resultado del ingreso de los datos, pero pues no nos va a permitir hacer ningún ajuste. Acá me he regresado al ingreso de los datos. Y si seguimos bajando más allá del balance general, vemos que también nos permite descargar el flujo de fondos directo, ¿sí? En este ejercicio observamos que pues en este ejemplo no hay, pero si lo queremos hacer lo podemos llevar. Voy a bajar bastante para ir a los datos de la cartera. Entonces es importante, para efecto de los ratios, acá hago un paréntesis. Cada semana, esta semana, la actividad les plantea hacer la primera entrega de ratios. Son los ratios de calidad de la cartera. La herramienta, digamos, nos ayuda también a calcular varios de estos. No obstante, como está escrito y estipulado en la actividad, no es necesario que ustedes me envíen, o sea, el frame para ello. ¿Sí? Podemos ir avanzándolo, lo importante es irlo avanzando para que al final tengamos el frame proyectado, pero lo importante es, respecto a los ratios, es que ustedes los calculen y los interpreten, ¿ya? Y los envíen en un archivo, pues que puede ser en Word, donde está cada ratio con la interpretación. Pero acá, en actividades de la cartera, a partir de la fila 251 en datos de cartera, es donde tenemos que empezar a descargar toda la información que va a inferir los ratios que les ayuda a calcular esta herramienta. Entonces, fíjense que ya empezamos a hablar del número de préstamos desembolsados a una fecha X, el valor de los mismos préstamos, ¿sí? Y nos va validando si hay errores. Acá dice correcto para 2016, correcto para 2017, y te está diciendo en la columna G, como siempre, qué es lo que está chequeando, ¿de acuerdo?
número de préstamos vigentes, y para efectos del ratio de la cartera en riesgo, fíjense que aquí ya nos está sacando el porcentaje. ¿Por qué? Porque ya hemos descargado, en el balance está la cartera bruta, y ya hemos descargado en otros campos la cartera en mora mayor a 30 días, y ya aquí empezamos a ver cómo nos ayuda la herramienta a generar ratios, aunque ya vamos a ir a la hoja de los mismos, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante que no se salten, no nos saltemos la página. Si se dan cuenta, no es solamente ingresar los estados financieros, sino que es muy importante descargar esta información de cartera, ¿sí? Para que podamos obtener los ratios, ¿de acuerdo? Entonces acá estos datos que no están en gris, pues son datos que trae la herramienta de los estados financieros que ya hemos calculado, ¿de acuerdo? Acá nos está preguntando datos claves. En estos grises debemos llenarlos. Por ejemplo, acá nos plantea en la fila, en la 273, número de préstamos castigados a la fecha y el valor de los mismos. Y esta información es utilizada para sacar los ratios de castigos, por supuesto, que lo vemos aquí acto seguido. Vemos que para el 2016 el castigo fue del 2.5% del total de la cartera, y para el 2017 fue del 1.8% del total de la cartera. Acá está tomando, por supuesto, los valores del P7, que es la fila 274, donde está el valor de los préstamos castigados a la fecha. Entonces, en el 2016, en este ejercicio, el castigo fue de 13.000 millones de pesos colombianos. Esto dividido en la cartera bruta que descargamos en el balance general, pues nos da un valor de castigo del 2.5, que decreció cerrando en 1.8 al año 2017. Y este es uno de los ratios, por supuesto, que ustedes deberán entregar esta semana. Esos valores se calculan en automático. Volvemos a lo mismo, hay un check de errores, ¿sí? En este caso, acá nos los plantea en color rojo, y inmediatamente nos plantea el error. Vemos qué información está chequeando, cuál es el monto del descuadre, pues para poder hacer las respectivas revisiones del caso, ¿de acuerdo? Fíjense que también nos pide información para más ratios, número de préstamos en recuperaciones recuperados a la fecha, ¿de acuerdo? Y con esto pues vamos a obtener los ratios que nos van a facilitar el cálculo. Entonces, ¿qué es importante? Que ustedes hagan el cálculo pues en Excel, en sus calculadoras, y lo chequeen contra el que nos da el frame para que ustedes estén seguros que está correctamente calculado. Y lo más importante es la interpretación de los mismos ratios, que ya vamos a ir para allá, ¿de acuerdo? Bueno, entonces continuamos avanzando con la página. Acá hay otros requerimientos de información importante para los ratios: préstamos vigentes, cartera renegociada, si hubo créditos renegociados menores en los años fiscales 2016 y 2017, cartera renegociada con más de un día, ¿sí? De ACP 16. Entonces, vamos haciendo el check y el descargue de la información, ¿de acuerdo? Si se dan cuenta, si han podido revisar o cuando chequeen la actividad que les hemos enviado, no solamente es necesario contar con los estados financieros para analizar la entidad. En términos de análisis de una entidad de microfinanzas y en general de cualquier entidad, necesitamos información extra. Entonces, que nos plantea entender no solamente cómo está la situación financiera, sino el alcance de la cartera, el número de empleados, número de clientes, ¿sí? Ver las notas a esos estados financieros en donde podemos observar las carteras renegociadas, los castigos de la cartera, las reestructuraciones de la cartera, ya que hoy en día las entidades, algunas internamente, pero el 100% de los fondeadores, cuando van a analizar nuestras entidades, las entidades que ustedes lideren, no se van a casar solamente con el par 30 o con el indicador de cartera vencida mayor a 30 días y mayor a un día, como digamos ortodoxamente siempre se utiliza. Hoy en día vemos que nos piden sumarle a ese numerador, que es la cartera vencida, por ejemplo, del ICB 30 o par 30, sumarle los créditos renegociados, reestructurados, ¿sí? Para obtener una visión más amplia y más realista de la calidad de la cartera, ya que pues pueden haber entidades que estén excediendo los niveles de castigos
excediendo los niveles de reestructuraciones de créditos, y eso pues puede en cierta medida desvirtuar la calidad real de la cartera. Entonces normalmente siempre tomamos el saldo insoluto en riesgo mayor a 30 días más los créditos renegociados o reestructurados, ¿de acuerdo? E incluso muchos sacan un ratio extra y le suman los castigos de la cartera para entender cómo se ha comportado en términos reales el siniestro y las reestructuraciones, ¿de acuerdo? Entonces es importante que descarguemos esa información en el FREN que te va a ayudar pues, finalmente a obtener los ratios, ¿vale? Estos son los datos operativos que les comentaba que son importantes descargar, más allá de lo financiero, que nos plantean los números de clientes activos, número de clientes durante los prestatarios activos y los clientes activos, número de ahorristas, si la entidad, por ejemplo, es una entidad como el ejemplo que les he planteado, que capta recursos del público y tiene cuentas de ahorros, entonces permite descargar toda la información de cuentas de depósito, etcétera. Algunos datos macroeconómicos como la inflación del país, la tasa de préstamos de mercado para hacer benchmark y otros análisis. Entonces fíjense que realmente la herramienta tiene mucho jugo para sacarle y poder hacer análisis más allá del estado financiero, ¿de acuerdo? Lo que les comentaba que no habilitamos, en este momento si quisiésemos descargar la información por género, lo podemos hacer en la página de configuración en donde veíamos al inicio, que te permite hacer un clic a la pestaña de género e inmediatamente cuando estemos en la página de ingreso de datos nos permitiría descargar esa información y aparecerían acá los campos en gris. En este caso, pues, como les comenté, no le dimos clic allí para efectos prácticos, ¿de acuerdo? Muy bien. Una vez hemos completado la descarga financiera y de datos no financieros al frame, pues obtenemos entonces el resultado del ejercicio, ya sin campos en gris, tal cual como quedó, ¿sí? Resumido. Esta información es exportable. ¿Cómo la exporto? Pues ya en la página de configuración ahora mismo les voy a recordar cómo podemos exportarlo. Si queremos imprimir el informe de alguno de todos los estados. Si queremos imprimir el informe, ya este es como la herramienta para hacerlo. Acá no ingresamos datos, sino que escogemos qué queremos. Escogemos el informe, si quiero el estado de resultados, el balance general, alguno de los flujos de fondos, ¿sí? Los datos de la cartera o los datos no financieros que hemos revisado. Entonces, escogemos un reporte, le parametrizamos la fecha de inicio y la fecha final y le damos imprimir el informe para poderlo pues ya tener en versión terminada, ¿de acuerdo? Entonces es muy valioso que nos permita hacer estos filtros para lo que queremos obtener. Y finalmente, estas páginas de ratios hacia la derecha, pues nos permite observar el resultado y pasar a la fase de análisis. Entonces ya vimos la descarga de información, ahora vemos la parte de análisis de la información. Aquí ya entonces es el producto terminado, en donde podemos observar los diferentes ratios, muchos de los cuales ustedes van a tener que trabajar en estos días. Entonces es cuando empezamos con los ratios de rentabilidad y sostenibilidad, vemos cómo está la autosuficiencia operativa. Digamos que en esta charla, pues la idea no es detenernos en el análisis ni en la interpretación, pero pues sí deben ustedes pues hacer un chequeo de los valores que les arrojó el frame, hagan un chequeo pues, hagan validaciones en calculadora o en Excel para validar, para hacer las validaciones y empiecen, pues ya podemos empezar a hacer todo el análisis, y en el caso de las proyecciones, pues plantear los supuestos para cada uno. Si hay un ratio que esté débil, en el caso de estudio que les he planteado, el reto es, bueno, ¿qué supuestos ustedes siéntanse libres de poner los supuestos que consideren para lograr que en 3 años ese ratio que hoy no está dentro de los parámetros ideales pueda darse, ¿de acuerdo? Entonces tenemos los de sustentabilidad, la autosuficiencia operativa, ROA, ROE,
ratios de gestión de activos y pasivos, rendimiento de la cartera bruta, ratio de costo de fondeo, qué tan eficiente soy en el fondeo. Acá no planteamos una meta, pero podemos plantear una meta y ver cuál es el gap que hay al respecto y plantear unos supuestos que orienten unas estrategias encaminadas a mejorar ese ratio de costo de fondeo, y así para cada uno de los distintos ratios. Y acá nos plantea algunos de los ratios de calidad de cartera más utilizados, el PAR 30, que es la cartera en riesgo mayor a 30 días, más los préstamos renegociados sobre la cartera bruta de préstamos. Observamos acá unos ratios bastante grandes, pues ese es un ejemplo, pero dependiendo de ese resultado ustedes ya tendrán que hacer unos análisis y para la entrega final, pues por supuesto, una proyección de cómo vamos a mejorar esos indicadores, cómo lo vamos a hacer. Ahí sean muy creativos y siéntanse absolutamente libres, como les digo. En recursos humanos, ¿qué plantean ustedes? En seguimiento, en reporting, en portafolio, y ahí pues zambúllanse en el caso para poder hacer un análisis bien pertinente y pues que genere valor y que este ejercicio mental pues les pueda ayudar a ustedes para generar mejoras también en las entidades para las cuales ustedes trabajan hoy en día o en la actividad que se desempeñan. Así sucesivamente, continuamos con los datos de eficiencia y productividad que veremos en una de las semanas siguientes. ¿Sí? Están las fórmulas en la columna F de la fórmula, la forma del cálculo, el resultado. Entonces, digamos que la herramienta nos facilita, nos da una facilidad para comprender todas las dudas que tengan, por supuesto. Estaré muy atento para atenderlas en los foros creados para cada grupo. ¿De acuerdo? Bueno, acá también, entonces, en Ratios MES nos permite imprimir informes. Entonces, ustedes pueden seleccionar fechas de inicio, fechas de término y obtener el reporte de los ratios de la compañía, tal cual como lo podemos hacer para los estados financieros, ¿de acuerdo? Está la opción gráfica. En la opción gráfica ya, digamos, la herramienta es bastante intuitiva, ¿sí? Ustedes nos permite imprimir también los gráficos, seleccionar qué tipo de gráfico queremos. En este ejemplo, ustedes acá, por ejemplo, tenemos la categoría del ratio. Si queremos trabajar con estado de resultados, balance, información de los flujos, con los datos de cartera, etc. Y el ratio, en este caso está graficado autosuficiencia operativa, pues obviamente es una línea que solo nos está midiendo el periodo 2016 a 2017, pero pues nos permite agregar años, proyectar años. Entonces en ese sentido la versatilidad y la usabilidad de la herramienta pues nos facilita un tema que no es complejo como hacer una gráfica, pero pues la arroja en automático si es nuestro interés. Entonces, en este momento quiero que vayamos a las preguntas. Esto es lo más importante de la herramienta. La idea es que en este webinar ustedes hayan logrado familiarizarse un poco más con lo que es Frame, y les pido el favor en este instante, los que consideren necesario, me planteen las preguntas por el chat para yo leerlas y empezar a dialogar al respecto. ¿De acuerdo? Entonces doy vía libre a las inquietudes o a los comentarios que ustedes tengan. No sé si me pueden hacer un check, por favor, si me escuchan bien. ¿Vamos bien o hay algún problema con el chat? Ok. Edwin Carlos Trujillo. En resumen, las celdas de color amarillo no se deben tocar, las otras sí se llenan los datos. Correcto, Edwin. Solo llenamos los datos en las celdas de color gris, el resto no lo tocamos. Básicamente, si queremos habilitar alguna celda adicional en la parametrización, le damos clic y esos campos, por ejemplo en género, que no lo agregamos,
Si le das clic, luego ya se habilitan los campos en gris y los veríamos en el espacio de descarga de información. Las celdas de color blanco no te va a permitir, Edwin, diligenciarlos porque las celdas de color blanco lo que hacen es sumar y hacer cálculos con la información que tú desagregas. Entonces, por ejemplo, un total de gasto. El total de gasto está en blanco y lo que hace es sumar las celdas grises que tú diligenciaste. Por eso una recomendación es chequear los subtotales o los totales para que estés tranquilo y seguro que te está sumando cada rubro. Con mucho gusto, Edwin. ¿Algún alumno tiene otra? Acá, Israel. ¿Cómo estás, Israel? Un placer saludarte. Pregunta, ¿el indicador par 30 más refinanciados está incluyendo todos los refinanciados o solo parte para no sobrevalorar el indicador? En este caso, es importante para todos, Israel, hacer el chequeo. ¿Por qué? Porque en el estado financiero y en las notas que yo les he compartido en la actividad están todos los créditos refinanciados. No solamente los créditos refinanciados en mora o mayor a 30 días, sino el 100% de los refinanciados así estén al día. ¿Sí? Así estén al día. Entonces, Frame nos plantea los refinanciados en su totalidad, no importa la altura de morosidad que tenga o el estado, simplemente se refinanció, sí, cuenta para el indicador de par 30. Ahí. O solo la parte menor a 30, no, todo Israel, todo. Es todo lo que está como refinanciado, así estén al día, en mora de 1 a 29 días o mayor a 30 días. Esa es la métrica que está usando, pero igual les invito a que hagamos el check. Ahora bien, si es necesario en los análisis, si si ustedes desean hacer un cálculo extra, ya sea para hacer un ejercicio más ácido que enriquezca el análisis y complemente los indicadores que les hemos propuesto, que son los más relevantes, por supuesto, siéntanse libres de hacerlo, siempre y cuando permita enriquecer e inferir mejor e interpretar mejor la situación real de la compañía. Si queremos hacer un indicador extra solo con lo refinanciado mayor a 30 días, sumado a la cartera, para valorar realmente qué de lo refinanciado está impactando, lo podemos hacer. La razón por la cual incluyen todos los refinanciados a nivel contable es una, y es que habría que validar bien en NIF en los demás países, pero en Colombia la superintendencia financiera, como este banco que yo les he planteado es colombiano, les obliga a hacer provisiones del 100% de la cartera refinanciada y reestructurada. Entonces, la razón por la cual se cuenta así es por eso, es decir, por lo menos en Colombia, si reestructuraste un crédito que está al día, de todas maneras te obliga a hacer provisiones de cartera como si estuviera en categoría E, es decir, a 100% de la cartera. Marcelo García nos pregunta, ¿refinanciados es igual a reprogramados? ¿Sí? Bueno, ahí es importante. Diferentes, a veces realmente sí hay una diferencia y hay que siempre, bueno que tocas este punto, Marcelo, porque hay que hacer esa precisión cuando analizamos a la entidad, ¿sí? En Colombia, por ejemplo, los reprogramados y los refinanciados normalmente hacen alusión al mismo rubro. Lo que ocurre es que hay entidades que ponen refinanciados el cliente que está en una situación de morosidad, hace un acuerdo de pago y solicita, un ejemplo, por capacidad de pago reducida, reestructurar la obligación, cambiar las condiciones originales del crédito para poder pagar una cuota distinta. Reprogramados puede ser un cambio de fecha. Yo les planteo que para ejemplos, para hacerlo homogéneo entre los diferentes países, porque estamos y no tener errores de interpretación, todo lo que tenga que ver con reprogramaciones o refinanciaciones lo vamos a atender para los ratios como si fueran refinanciaciones, ¿de acuerdo? Si hay reprogramaciones, sumémoslas a las refinanciaciones. Si ustedes consideran que es valioso hacer el indicador excluyéndolos
para enriquecer el análisis, lo podemos hacer. Pero entonces, como te digo, sí, contémoslos como reestructurados. Si hay alguna inquietud particular, pues por el chat la vamos revisando y te voy orientando. El caso al cual se van a enfrentar todos, en el balance se le da el tratamiento de reestructurados y reprogramados en el mismo rubro, lo van a ver en el balance que les he propuesto. Edwin Carlos Trujillo nos cuenta que él hizo el ejercicio paralelo de configuración a la explicación del profesor, pero en la pestaña de ingresar datos no me salió la columna BQ de color rojo, AF17 meta diciembre. ¿Cómo se saca esa columna? Dame un segundo entonces y ya revisamos. Entonces, en ingreso de datos, la columna BQ de color rojo, AF17 meta diciembre. Pues mira, para sacar la columna, voy a volver a compartirles la pantalla. Ok, entonces mira, en ingreso de datos, aquí, mira que acá está la columna BQ, que es la meta, ¿sí? De color rojo, esta es la que a ti no te aparece. Tendríamos que chequear la configuración, ¿sí? Ya que aquí solamente esta página te va a permitir descargar los datos. Esta página no nos permite hacer un chequeo o un cliqueo para agregar algún ítem. Entonces debes irte a la configuración, ¿de acuerdo? Debes irte a la configuración y en la configuración revisa por favor desde la fila 14, muy bien, a ver qué tienes distinto. Revisa que tengas los datos del año X, en este caso pues del 2017, revisa que el año fiscal sea desde enero para que lo tome como es, y revisa por favor esta parte de que esté parametrizado como les explicaba, con solo los 2 años para este ejercicio, ¿sí? Ingresar datos anuales para 2017, ingresar datos anuales para 2016, ¿sí? Y que los demás clics estén en blanco, ¿ya? Previsiones, ingresar datos anuales, no habilitar previsiones a continuación de 2017. Y si tienes algún problema con la parametría de la configuración, ¿sí? Revisa que todo esté, fíjate que no le pusimos ningún clic a las opciones, a los campos adicionales. Te debería ya con esto, con esta revisión y este chequeo, habilitar la opción de la columna BQ, ¿de acuerdo? Si tienes algún problema, por favor no dudes en contactarme, Javier, no dudes en contactarme para poder darte soporte, Edwin. Javier Ibáñez nos comenta, se debe sumar la mora mayor a 30 días más los créditos reestructurados como dijo, pero ¿no sería mejor manejar esto por separado para un mejor análisis? Es decir, ratios independientes. Javier, como sí, lo que les planteo es lo siguiente, podemos manejar un ratio adicional para efectos de la calificación, para efectos del ejercicio, digamos, de buscar una homogeneidad en el resultado que tú tengas, que tu grupo, Javier, tenga, y que sea comparable con el resultado de los otros grupos. La propuesta es que a la mora mayor a 30 días le sumes todos los reestructurados, ya que es un ratio, digamos, universal, ¿sí? La razón de los reestructurados, Javier, va más allá, más allá, ¿por qué? Porque es que hay entidades que tienden a excederse con las reestructuraciones. Entonces, a veces los fondeadores sienten que puede estar disfrazándose en cierta medida, pudiesen pensar que se está disfrazando en cierta medida la calidad de la cartera, ya que al reestructurar un cliente que está en mora, pues ya en los reportes de cartera te aparece como un cliente al día. Entonces, por supuesto, privilegia o beneficia el indicador de cartera en riesgo mayor a 30 días. Entonces, si no lo tenemos en cuenta y hay una entidad que no es lo mismo una entidad que tenga el 1% de la cartera reestructurada a una entidad que tenga el 10% o el 15%. Entonces, eso va, si tú te reestructuras un 15%, ¿cómo sería ese indicador
¿sí? Y lo sumas al par 30 y lo comparas solo con el par 30, te vas a dar cuenta qué tan sensible es ese par 30 que de golpe estaba en el 3%. Vamos a ver hasta cuánto se va una vez le sumes las reestructuraciones. De repente no se movió, lo cual sería muy positivo, pero ¿qué tal que se te duplique? ¿Qué tal que tengas un 3% de cartera vencida y se te suba al 4, al 5, al 6% con reestructuraciones? Eso, digamos, es muy sensible de cara a los analistas, a los fondos de inversión, a cualquier persona que vaya a analizar una entidad para por ejemplo, darle un crédito. Y siempre ellos quieren estar tranquilos, siempre quieren estar tranquilos respecto a que la entidad está siendo prudente y tiene unas metas. Por ejemplo, ¿cuál es la meta de reestructuraciones? ¿Tienen políticas de reestructuraciones? Eso en cierta medida da mucha transparencia, ¿sí? Y da una sensación de responsabilidad de la entidad por no tratar de disfrazar o de presentar un par 30 frío, sino muy transparente. Mire, yo tengo un par 30 que es este, lo puedes calcular solamente como en el numerador. Si quieres en el numerador, por complementar el análisis y enriquecerlo, lo puedes calcular con un solo saldo nominal, ¿de acuerdo? Para efectos comparativos, la forma y de calificación del ejercicio de cada grupo, la calificación se va a estar evaluada sobre el indicador sumándole las reestructuraciones como está en el manual. No obstante, a efectos de análisis, sería muy valioso que lo calcularas de las dos formas para efectos de enriquecer el análisis. Y pues podemos encontrar, esto es una hipótesis, qué pasa, que sea igual. Si es igual, tendrá una interpretación. Si es menor, tendrá una interpretación. Y si es mayor, tendrá una interpretación complementaria. Pero te resumo diciendo que si es mejor que para efectos de calificación no lo manejes, no lo vamos a calificar por separado. Enriquécelo calculando lo adicional de manera independiente, pero no obvies ese indicador sumando los dos valores, ¿vale? Edwin, sí, dale, si lo tienes parametrizado así, si quieres me puedes compartir, porque Edwin Carlos me pregunta de nuevo sobre la columna BQ que no le apareció. Si quieres compárteme el frame, le doy a mi correo o a la plataforma y yo le voy dando un chequeo a ver, y te comparto qué encuentro para que lo puedas solucionar, con mucho gusto. Francisco Javier Chía nos preguntas que no vio, tal vez no vio el tema de quitas y o condonaciones. Ok, el tema de quitas y o condonaciones no lo detallamos, pero sí está. De hecho, también en los estados financieros de la entidad, en las notas, reportan las condonaciones o las quitas, como comentas. No lo detallamos, pero sí, Francisco, está. Si en algún momento cuando estés descargando la información te encuentras con que no necesitas descargar ese rubro, por favor no dudes en hacérmelo saber para orientarte, pero por supuesto que es un tema importante y como te repito, en las notas de la entidad lo vas a ver. Aprovecho tu pregunta para contarles algo. Yo no les envié todas las notas porque es un documento muy extenso, entonces cada semana tiene un grupo distinto de indicadores. A efectos de esta semana que vamos a trabajar con los indicadores de calidad de la cartera, los anexos solamente incluyen las notas con la información necesaria para el cálculo de este grupo de indicadores. Para la segunda actividad, que es el segundo grupo de indicadores, les enviaré las notas, les agregaré las notas pertinentes para ese grupo, para que sea pues, no un documento tan extenso, que sea algo más práctico, más sencillo de interpretar. Javier Ibáñez. Claro, Javier, sobre el planteamiento del par 30, por supuesto, sería muy conservador hacerlo solamente con el par 30. Cuando le sumas las reestructuraciones, estás haciendo un análisis un poco más ácido. Particularmente nos gusta, yo hablo de nos gusta porque yo estaba en los dos mundos. Yo, como les contaba cuando me presenté en estos 14 años, he operado entidades de microfinanzas, ¿sí? Sí, me he desempeñado también como consultor. Entonces también he pasado por lo que es evaluar entidades de microfinanzas. Entonces, digamos que tengo esa sensibilidad y lo que uno trata de hacer es implementar esas buenas prácticas para generar algo muy importante en cualquier entidad y es
transparencia, que la información sea lo más transparente posible, y por eso puedes complementar los análisis haciéndolo ácido y comparando respecto a uno menos ácido para ver esos gaps, qué interpretación y qué valor agregado te pueden dar. Con todo gusto. Veamos si hay alguna inquietud adicional. ¿Algún alumno tiene una pregunta, ya sea sobre el frame o incluso sobre la actividad planteada para esta semana? Si me regalan un check solo para estar seguro que no hay... Ok, gracias, Francisco Javier. Nos cuenta que no tiene más preguntas, con todo gusto. Edwin, con todo gusto. Ángel Yepes, listo, vale, no hay más preguntas de tu parte. Muy bien, entonces, si no hay más preguntas, ok, Javier, ok, no hay más dudas. Bueno, bueno, les planteo entonces los pasos a seguir. Tienen dos vías. Una, actividad en el foro, es decir, la idea es que se zambullan en el frame. Carlos, con todo gusto, Israel, con todo gusto. Zambúllanse en el frame, es una herramienta, digamos, sencilla, pero que nos permite, nos permite no solamente una herramienta de apoyo al cálculo de los ratios, sino que nos vamos ejercitando en algo que yo quiero que ustedes se midan. Mídanse qué tan rápido pueden ustedes responder a un requerimiento cuando un fondo de inversión europeo les manda a ustedes, listo, este es el fact sheet, esta es la hoja, envíame esta hoja con información, y básicamente ese fact sheet lo que integra es estados financieros, flujos, proyecciones, y uno desde el lado de la consultoría o desde el lado de un fondo esperaría que eso no ocurriese en más de 2 días. Planteémonos ese reto a ver ustedes cómo se sienten. Edwin Carlos Trujillo dice los botones de la parte inferior de la introducción. No entiendo, ahí sí me puedes ampliar la pregunta, Edwin Carlos, por favor. Mientras tanto, entonces, esa es una parte, zambúllanse en el frame, vayan avanzando, la entrega la deben hacer durante el curso de la semana. Recuerden que esa entrega no exige el frame váyanlo descargando, váyanse familiarizando. Lo que exige es que ustedes hagan el cálculo de los ratios que les estamos solicitando, en este caso de calidad de la cartera, y vayan más allá con la interpretación, zambulléndose bien en la data. Y finalmente, yo estaré muy pendiente de atender sus requerimientos, sus inquietudes, sus dudas. Sáquenme el mayor provecho en estos cortos días. Estaré privilegiado de poderles escuchar, de poderles atender, en aras de que ustedes pues, puedan sacar el mayor